están? ¿Cómo están todos el día de hoy? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda clase. Qué rápido se pasa el tiempo. ¿Cómo han estado todos ustedes? Espero que muy buenas tardes, Maciel, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a esta segunda clase, donde hoy hablaremos sobre habilidades de comunicación efectiva. Hoy tenemos una clase muy interesante. ¿Qué tal, Vero? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Buenas tardes, Gracie. Buenas tardes, Allen. Sean bienvenidos a este módulo número 2. Como bien dice el título, hoy veremos habilidades de comunicación efectiva. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces. El objetivo de nuestra clase del día de hoy será que ustedes puedan comprender la importancia de la comunicación efectiva en el rol del asistente administrativo, que ustedes puedan identificar los componentes, que puedan, ¿por qué no?, practicar las estrategias que vamos a ver el día de hoy para de esta manera mejorar su expresión oral, su expresión escrita, no verbal y verbal en el entorno laboral, que es lo que más nos importa y sé que todos vamos a estar hoy conectados con la clase. Como les dije en la clase anterior, esta clase de hoy será más participativa. Veremos más práctica que teoría. Así que por favor espero la participación y la interacción de todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar muy atentos, por favor, atentas. Suspendamos por un momento nuestras redes sociales, dejemos por un lado el teléfono y vamos a concentrarnos en nuestra clase de hoy, ¿sí? Porque vamos a comenzar analizando unos casos, ¿sí? Para comunicarse, a la hora de comunicarse, están involucrados muchos procesos en paralelo. Como bien mencionó al inicio, no solamente es la forma o la palabra tal cual que uno expresa, no es solamente el discurso, el speech, la palabra elegida al momento de comunicarse, no es solo eso. Se ven involucrados un montón de factores adicionales y que se desarrollan curiosamente de manera simultánea en el proceso comunicativo. Y tomando esto en consideración, quisiera que por favor juntos veamos a detalle estos dos videos, estos dos casos. No se preocupen que no tiene audio, es así el caso, porque quiero que nos centremos en el lenguaje no verbal. En este momento vamos a dejar un poco de lado el speech, la forma, el discurso, las palabras elegidas, y nos vamos a centrar a analizar, por favor, todos juntos, el lenguaje no verbal de los dos casos que se están presentando, ¿sí? Va a ser crucial para un buen comunicador aprender a leer e interpretar el lenguaje no verbal de sus compañeros, o en este caso en el proceso comunicativo, de su receptor. Y ya más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Veamos entonces juntos, es muy corto este primer video. Muy bien. Una vez más, por favor, atentos, analicemos este primer video. No tiene audio, así que no se preocupen, solo nos centrémonos en analizar el lenguaje no verbal de las dos personas en el caso, ¿ok? Veámoslo nuevamente. Muy bien, perfecto. Ahora sí, quisiera por favor leer sus comentarios en el chat. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué está pasando con las dos personas en el video? Gracias, Roxana. Roxana nos dice, al parecer el señor le está reclamando algo a la señora. Gracias, Roxana. Buena aproximación.
Vero Rodríguez nos dice, me parece que están molestos y están discutiendo efusivamente. Claro, miren ustedes, ¿ah? Sin poner audio, sin escuchar necesariamente lo que están diciendo, ya podemos leer su lenguaje no verbal. Lidia Pascual nos dice, no hay un acuerdo, pareciera que en estas dos personas no hay un acuerdo, no hay un consenso. Muy bien. Allen Paz nos dice, miren, otra versión, está regañando por problemas. Veámoslo una vez más, ¿sí? Para ver qué otra hipótesis podemos generar a raíz de este primer caso, ¿ok? Centrémonos, por favor, en todo el bagaje de su lenguaje no verbal. Muy bien. Sí, Maciel, gracias Maciel, nos dice, solo se ven gestos y movimientos. Están como discutiendo algo. Sí, exacto. Gracias Maciel. Charlie Mejía nos dice una discusión por diferencias. Muchas gracias a todos los que están dando sus opiniones, sus comentarios. Efectivamente. Ahora, vamos a ir, muchas gracias. Créanme que todo lo que a ustedes han dicho, han mencionado, es muy cercano a al suceso que está aconteciendo. Cintia Rugel nos dice, es un reclamo por algún problema económico. Ok. ¿Cómo deduces lo económico, Cintia? Quizás por este gesto. Confírmame, por favor, si por este gesto del aparente pay deduces que es económico o qué señal en el video te hizo considerar que podía ser un problema económico. Probablemente sea el gesto, ¿verdad? ¿Qué opinan los demás? Me van comentando. Y ahora vamos a ver el segundo caso, ¿sí? El segundo video. Lidia me dice, sí, el movimiento de las manos. Gracias, Lidia. Vero, el gesto de las manos. Perfecto. Miren, ya nos está dando una idea. Eh, Socorro nos dice, ya lleva muchas faltas, no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Muy bien, estamos ya tratando de interpretar de manera contextual, estamos tratando de contextualizar el suceso y eso habla muy bien de nosotros como lectores de lenguaje no verbal. ¿Ok? Genial, muchas gracias. Ahora, por favor, atentos a este segundo caso. Nuevamente, una vez más, en este caso tenemos tres participantes, ya no es solamente la pareja, sino una tercera persona. Quisiera, por favor, que estén atentos al lenguaje no verbal y también, no solamente al lenguaje no verbal de la pareja, sino también al lenguaje no verbal de la tercera persona, de la observadora, ¿ok? Es crucial y es clave para este ejercicio. Ujú, ¿ya lo tienen? Ok, Vero nos dice, está en una terapia de pareja, ajá. Nos dice, es la psicóloga que está escuchando lo que dice la pareja. Gracias, Vero, buena aproximación. Maciel nos dice, escucha, es la intermediaria, ¿verdad? Gracias. Cintia nos dice, parece una terapia de pareja con la psicóloga. Muy bien, Gracie, de igual manera, es una psicóloga escuchando los problemas de la pareja. Lidia Pascual nos dice, por el entorno, parece una mediadora o terapia de pareja. Muy bien, chicas, excelente. Creo que estamos muy bien, están genial en cuanto a lectura, el lenguaje no verbal. Hemos hecho ahorita una lectura hermenéutica, una lectura fenomenológica, que aunque parezca básico, parece simple, los humanos tenemos esa cualidad de poder interpretar a raíz del análisis e interpretación de gesticulaciones, de movimientos.
y también de las emociones que están reflejando los participantes en el video. Y eso es justamente lo que debemos fortalecer porque se van dando cuenta que forma parte del proceso de una comunicación eficiente. Una persona que tiene grandes habilidades y capacidades de comunicación definitivamente va a ser una buena lectora del lenguaje no verbal, la famosa lectura de las personas. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué es importante? Por favor, quisiera sus comentarios, sus ideas, de por qué consideran que es importante que yo al momento de comunicarme no solamente preste atención a lo que dice, sino también a lo que hace y al cómo está. Láncense, por favor, porque me gustaría sus ideas. ¿Por qué es importante el lenguaje no verbal en la comunicación? ¿Nos ayuda? ¿No nos ayuda? ¿Es una ventaja? Identificarlo a tiempo es una desventaja. En el caso del segundo video, ¿se han dado cuenta el lenguaje no verbal de la terapeuta, de la mediadora, de la persona que está escuchando a ambos? Es sereno, ¿se han dado cuenta? Tiene un temple y da la impresión de que no se parcializa, es decir, no toma una postura, no toma un bando, se mantiene neutral. Desde ya con su lenguaje no verbal lo está denotando, lo está demostrando que al momento de intervenir, ya sea como terapeuta o no, ya sea que estemos intercediendo en un conflicto laboral, nuestro lenguaje no verbal va a tener que ser el más objetivo posible. Porque si yo me parcializo desde un inicio hacia uno u otro lado, definitivamente pierdo objetividad. Y es una desventaja y habla mal de mi calidad profesional. Porque es importante primero tener todo el contexto para después emitir un juicio. De lo contrario, el juicio a priori, el famoso prejuicio, va a nublar mi objetividad y no voy a poder emitir una solución de manera imparcial. ¿Ok? Gracias. Eh, Vero, a ver, perdón, aquí veo el chat, gracias. Vero nos dice, porque a veces el lenguaje corporal dice, dice más que las palabras. Gracias, Vero, sí, efectivamente. Lidia nos dice, pienso que hay personas que no son congruentes entre lo que dicen con lo que hacen, por eso es importante la observación. Claro, Lidia, y justamente a eso apunta este ejercicio, al darnos cuenta de que no necesariamente las palabras reflejan el estado corporal del emisor. Miren ustedes, en este primer caso, puede que la persona le diga, estoy bien, no entiendo, ¿qué te pasa? Yo estoy tranquilo, pero vemos un lenguaje corporal y claramente no está tranquilo, algo le molesta, parece ofuscado, molesto, hasta incluso tratando de leer los labios, pareciera que al final dice, please, o sea, por favor. Miren ustedes, please, pareciera, ¿verdad? Es como que le exige y hasta ella llega a ser un poco agresivo por la forma en la cual extiende sus manos, por la forma en la cual las aproxima a su rostro. La chica mantiene una postura rígida. Más allá de lo que puedan decir las palabras, vamos a conocer verdaderamente el estado real de una persona analizando su lenguaje no verbal. Genial, muchas gracias, Lidia. Roxana nos dice, el lenguaje no verbal, justamente por las emociones que son lo que prima, nos permite tener una mejor noción de lo que está pasando efectivamente. Gracias, Roxana. Cintia nos dice, sí nos ayuda el lenguaje corporal a comprender ciertas situaciones en las que nos encontremos. Sí. Y gracias, Gracie. Miren ustedes, Gracie nos dice, es una desventaja. Gracie, por favor, si pudieras explicarnos por qué sería ideal, no para juzgar, sino porque yo considero que en la diferencia de opiniones, en la diferencia de perspectivas, en los distintos puntos de vista está la riqueza del conocimiento.
Estamos hablando de experiencias de vida. Los seres humanos somos seres emotivos, donde solo con decir una palabra ya estamos reflejándonos. Y que tú nos comentes que es una desventaja, nos puede ayudar a entender todos y cada una de las particularidades de lo que significa ser humano, ya sea que parta de una experiencia en específico o que parta de una idea, un concepto. Aquí, chicos, chicas, todo es bienvenido. Yo te agradezco, Gracie, por tu comentario. Si puedes dejarlo en el chat, buenazo. Si quieres levantar tu manito y expresarnos el por qué el lenguaje no verbal podría ser una desventaja, es bienvenido. Pero sí, tratando de sacarme un poco a lo que mencionas, podría ser una desventaja, hipotéticamente hablando, no digo que sea tu caso, Gracie, pero supongamos que es una persona que tiene problemas de ansiedad, no controla mucho quizás su enojo o quizás le cuesta mantenerse tranquila, serena, le cuesta mantener el temple, sí podría ser una desventaja, porque no controla quizás muy bien la gesticulación de ciertas emociones, no controla bien los músculos de su rostro. Y sí, el autocontrol y la autoconciencia de mi cuerpo va a ser clave a la hora de comunicarme, sobre todo a la hora de tratar de denotar una emoción y tratar de que sea congruente con mi lenguaje no verbal. Dubrasca nos dice, buenas noches, hay que saber cómo dirigirnos a la hora de comunicarnos. Exacto, muy bien. El lenguaje corporal es importante y aquí es donde prevalece hasta la inteligencia emocional. Gracias, Dubrasca. Incorporaste el concepto de inteligencia emocional. Las famosas inteligencias. Alguien por ahí ha escuchado a Daniel Goleman. Yo los recomiendo muchísimo. La inteligencia emocional es un concepto clave que hoy de la posmodernidad, nuestro mundo contemporáneo, ha tomado mayor relevancia, no solamente en el ámbito de la psicología, sino también en el ámbito del coaching y de esta manera se llega a trasladar al ámbito laboral y, ¿por qué no?, al ámbito administrativo. Se solicitan, por así decirlo, por gran parte de las empresas, por gran parte de las áreas de recursos humanos, que todos y cada uno de los colaboradores tengamos o desarrollemos o procuremos potencializar nuestra inteligencia emocional. Vero nos dice, es que el cuerpo transmite las emociones que las personas tienen. Incluso nos damos cuenta en la forma de pararse correcto. Y por eso es importante no solamente ser una persona con un amplio vocabulario, no solamente fortalecer mi léxico. Puede que la persona sea un orador, una persona que redacta discursos y speech muy buenos, muy fuerte, con mucho énfasis, muy motivadores, escoge las palabras de manera adecuada. Pero ¿qué pasa si esa palabra bien elegida no está acompañada por la gesticulación correcta? ¿Qué pasa si el cuerpo no logra transmitir de manera eficiente lo que la boca intenta decir? Puede ser. ¿Qué pasa si la señorita de aquí, en realidad, imagínense, qué pasa si esta señorita es una asistente administrativa de recursos humanos? Y el señor le está reclamando porque no le han pagado completo. Ha habido un error en su boleta. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Está actuando bien la señorita? ¿Está actuando bien el trabajador? Para traerlos un poco al contexto laboral. Yo he tenido 5 años de experiencia en recursos humanos por algunas empresas llamadas gestión del talento humano y es complejo. No porque la labor sea difícil, sino por la gran variedad de personalidades que uno puede encontrar en una sola organización. Porque uno nunca sabe cuál es el problema que puede estar teniendo este señor. Uno nunca sabe lo que sucede en casa, los problemas personales. Y cuando uno labora en recursos humanos, en gestión del talento humano, en capital humano,
sí o sí tenemos que comunicarnos con los trabajadores. Muchas veces trasladando buenas noticias o trasladando malas noticias. Y en este caso particular, nos toca recibir quejas, porque recursos humanos, los que van para recursos humanos, los que van para el área de capital humano, es el punto intermedio. Es decir, está entre el trabajador, entre la empresa. Vela tanto por los intereses de la empresa como por los intereses del trabajador. Está en medio. Y justamente ahí va a radicar la capacidad de imparcialidad y objetividad del trabajador al momento, del trabajador de recursos humanos, al momento de comunicarse con su personal. Porque de una u otra forma es una labor compleja porque no todos lo entienden, pero es difícil tratar de mediar entre el trabajador y la empresa sin que se logre transcriversar la información. Muchos trabajadores piensan que al final somos nosotros los malos de la película, los que no queremos renovar el contrato, los que no queremos continuar con el lazo laboral, los que damos la idea del despido, de la sanción, del memorándum, etcétera, etcétera. Entonces, vamos preparándonos, porque no solamente en recursos humanos, lo tomo como un ejemplo, sino también en todas las áreas, vamos a tener que comunicarnos. Y no todas las comunicaciones son planas, son estándares. Hay comunicaciones de noticias buenas, hay comunicaciones de noticias malas. Nos va a tocar quizás mediar algún conflicto, un conflicto entre trabajadores. Imagínense ustedes que esta persona no es psicóloga, no es terapeuta. Imagínense que es la analista o la trabajadora social de la empresa, o la analista o jefe de recursos humanos. Y estos dos trabajadores tienen problemas en su área de trabajo, no se llevan bien, se pelean, discuten, han llegado incluso a tener intercambio de palabras fuertes, no cooperan entre ellos y hacen difícil el trabajo en el área, contamina el clima el laboral y por lo tanto toca hacer una mediación, una intervención para poder resolver el conflicto. Entonces, con esa idea en la mente, miren el video. Sí se ajusta a la realidad. Créanme que sucede. Pero para eso, la persona que va a escuchar las quejas, la persona que va a intentar conciliar, la persona que va a intentar mediar, va a tener que tener el mayor temple posible. No parcializarse. Mantenerse objetiva sin que ellos crean que no nos interesa el problema. Es curioso, por aquí ustedes, si no han laborado en recursos humanos y por el contrario estuvieron al otro lado y fueron trabajadores y llevaron una queja a recursos humanos, cuéntenme, ¿es así o no es así? A veces surgen problemas en el trabajo y uno tiene que dar las malas noticias o uno tiene que tratar de solucionar el conflicto. La clase anterior nos dimos cuenta que nosotros como asistentes administrativos no tenemos que ser jefes necesariamente para liderar el equipo de trabajo. Podemos ser líderes con nuestro trabajo en equipo, con nuestra empatía, con nuestra proactividad, con nuestra buena productividad, buen desempeño, con el apoyo a los demás. ¿Y por qué no tratar de ayudar en este tipo de conflictos? Pongamos que ambos son trabajadores buenos, se llevan bien conmigo y de una u otra manera para tratar de calmar la tensión en el área laboral, procuro ayudar, procuro interceder. Prepárate si te toca ese caso. Prepárense si les llega el momento en el cual tengan que ser objetivos y dar una solución, porque eso también forma parte de la comunicación eficaz. Estamos trascendiendo, estamos yendo de lo básico y vamos a ir hasta lo más complejo, porque un buen comunicador debe o debería estar preparado ante cualquier situación, ya sea que tengas este tipo de conflictos
con tu jefe, digamos, tú eres asistente, viene el jefe y te dice, mira, te estoy pidiendo, es la cuarta, quinta, sexta vez que te lo pido, pero por favor hazlo, y tú eres la señorita, no, pero jefe, no lo entendí, usted me dijo recién ayer, no, no hace 2 semanas. ¿Qué puede ocurrir? Es que no les ha ocurrido ya. Entonces, si fueran ustedes la señorita, ¿creen ustedes que la forma en la que está reaccionando es la correcta? Miren ese lenguaje no verbal, miren su cabeza, su rostro, su mirada. Si él fuera su jefe, que les está reclamando, y ella fueras tú, ¿está bien la forma en la que está reaccionando? Y si no lo es, ¿cómo reaccionarías tú? Pensemos por favor un momento. Vero nos dice, es difícil ser mediador porque solo son otros trabajadores más que recibe órdenes y no todas las personas toman las cosas de forma tranquila, ¿sí? Les despide por ser mal elementos para su forma de ver. Ok, sí, Vero, gracias, es bien difícil, es complicado, requiere mucha práctica, mucho temple, estar muy consciente de las emociones, tratar en ese momento tomar conciencia del cuerpo, de lo que se dice y a la vez estar atento a lo que se está mencionando, el conflicto y claro está, procurar que la violencia no se dé, que no se llegue a violencia, ni física ni verbal. Definitivamente eso va a ser la prioridad número uno. Numismática Mundial nos dice, no, definitivamente no, no actuaría así como la señorita, gracias. Numismática nos dice, hay que respirar y en el espacio que nos dé explicar, exacto. Se van dando cuenta que la respiración es clave al momento de comunicar. Y se van a dar cuenta también que hay otro elemento más, que es la entonación. No basta con solo decir, sino también es cómo lo digo. Muy bien, Vero nos dice, cómo tomar la mejor decisión para solucionar el conflicto y la violencia física o verbal no, no esté presente. Ok, claro, tomar la mejor solución, evitar el secuestro amigdalar, evitar que las emociones me invadan, me nublen mi juicio, y me convierta en una persona irascible, totalmente fuera de casillas y detone en un problema mayor. Eso definitivamente no puede suceder. En ningún ambiente laboral va a ser bien visto, ni va a ser tolerado por ningún compañero de trabajo o jefe inmediato. Así que tómenlo muy bien en cuenta. Rebeca nos dice, lamentablemente ser adulto y tener inteligencia emocional, además saber cómo expresarse en medio de un conflicto no vienen siempre de la mano. Gracias, Rebeca. Sí, la madurez propia de la adultez es un tema a debatir. Hace unos años se consideraba adulto a la persona mayor de 19, 20 años. Hoy en día, la OMS declara que recién el cerebro logra su madurez, llega a la adultez a los 25 años. Entonces, va a depender no solamente de factores biológicos, neuroquímicos, sino también de factores socioculturales. Por ello, mencionaba en un inicio, es difícil comunicarse porque hay tantas personalidades, distintos caracteres, que uno, por más buen lector hermenéutico del lenguaje corporal que pueda ser, no va a lograr descifrar ni controlar del todo. Entonces, claro, puede que yo sea un buen lector, como dice Rebeca, puede que tenga una buena inteligencia emocional, soy la persona más empática y eh, asertiva posible, pero en un conflicto no puedes tener a ciencia cierta la certeza de lo que va a ocurrir, porque puede que, supongámonos, tú eres una persona, hablando de caracteres, flemática, y esta persona aparece ser colérica. En el carácter es difícil, el carácter es lo heredado, es lo genético, es la base de la personalidad.
Y muchas veces en el momento del conflicto, al nublarse el juicio, la corteza prefrontal deja de recibir señales, los neurotransmisores se disparan, la amígdala bloquea al lóbulo prefrontal y salta la emoción. Y mayormente ahí es donde ocurre la palabra maldicha, el conflicto, el insulto, la queja, la mala expresión no verbal, etcétera. Sí, claro que sí. Entonces, numismático dice, es como lo decimos, exacto, tal cual. Vero nos dice, debería capacitar a los empleados para que tomen la mejor decisión por sí mismos. Sí, al empoderarlos, no solo resuelves un conflicto, sino que también le das las herramientas para manejar futuras diferencias de manera constructiva. Muchas gracias, Vero. De verdad, sería ideal. Chicos, aquellos que están de acuerdo con lo que menciona su compañera, háganlo, de verdad, tomar la iniciativa muchas veces es el plus que le da a nuestro desempeño laboral. Sí, efectivamente, gracias Rebeca, las palmas son para ti, Vero. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer el cambio, tenemos la posibilidad de sugerir cosas nuevas. Si nadie lo hace, si vemos que estos conflictos son persistentes, ¿por qué no? Sí, tomar el reto de sugerir la mediación o apoyar en la mediación e interceder para que mi clima laboral mejore, porque al final nos afecta a todos. Sí, así es. Maciel nos dice también por las distintas culturas, claro, distintas culturas, ideologías, pensamientos, filosofías, entorno social, etcétera. Va a variar. Somos un país multicultural, con una interculturalidad muy rica, y todo ello va a repercutir a la hora de comunicarnos. Vero nos dice, ¿no sería mejor en las empresas dar charlas en donde hay una convivencia entre compañeros? Sí, sería genial. Para en casos de desacuerdos, estar en capacidad de resolver los problemas entre compañeros sin llegar a agresiones, definitivamente. Eso sería lo ideal. He visto empresas donde lo realizan, ya sea la psicóloga ocupacional, el médico ocupacional, tercerizan el servicio, contratan a alguien. Y cuando son casos más particulares, casos más difíciles, si hay una mediación ya más seria, ya no manera de dinámicas ni de taller, sino habitación cerrada, cuarto cerrado, con todas las capacidades técnicas y mucho tino al momento de interceder, sobre todo con conflictos muy fuertes, como hostigamiento sexual, agresiones, faltas graves, etcétera, que se ven en el ambiente laboral. Daniela, no te preocupes, buenas noches, bienvenida. Vero, gracias a ti. Gracie nos dice, bueno, aparte de capacitar a los trabajadores, también guardarlos para más después, para que más después no hayan conflictos entre compañeros. Sí, claro, de manera preventiva, ¿verdad? Guiarlos, claro, efectivamente. Dar una charla, un taller de manera preventiva sobre qué son las habilidades blandas, cómo es la comunicación efectiva, darle técnicas, darles herramientas, quizás aplicar talleres de mindfulness, muy utilizado hoy en día y muy recomendado, porque la respiración, la manera en la cual nos relajamos, la manera en la cual gesticulamos, la manera en la cual tomamos conciencia de nuestros músculos, va a determinar nuestro proceso comunicativo. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos los que han participado. Está buenísimo que estemos en sintonía, me alegra mucho. Y vamos a ver aquí. Nos damos cuenta, entonces, que comunicar no es solo hablar, es lograr que el otro comprenda, sienta y actúe. ¿Sí? Nuevamente, comunicar no es solo hablar, es lograr que el otro comprenda, sienta y actúe. ¿En función a qué? En función a lo que yo digo, en función al hecho o suceso del momento, en función al contexto, va a determinar mucho mi capacidad de controlar todos los elementos de la comunicación, que ya lo vamos a ver después. Definitivamente, lo que no queremos ver, sería un ideal, es esta situación.
en el ambiente laboral. Estoy segura que aquí todos me van a dar la razón. Los que ya lo han vivido, es incómodo, es difícil y suponiendo que ellos son asistentes, auxiliares, analistas del área administrativa y suponiendo que este es el jefe, ¿creen que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Hablamos de las habilidades blandas, de la inteligencia emocional. Hablamos de que es difícil sacarlas todas ella y ponerla en práctica de manera magistral a la hora de un conflicto. Sí, quizás resolverlo en el momento va a ser difícil, pero, aquí viene un pero, la forma en la cual te predispones o te muestras ante el conflicto desde un inicio ya puede marcar una diferencia, ¿sí? Por más estresante, por más caótica, mira, los varones parece que están pero a flor de piel, las damas de manera casi evitativa, como que no es conmigo, que a veces sucede, hay gente que no le gusta involucrarse en el conflicto, pero notablemente incómodas. No se quieren involucrar en el conflicto, pero el conflicto repercute en ellas, las afecta. Y como jefe, este no puede ser el lenguaje no verbal. Esta no puede ser su actitud frente a un conflicto de esta índole, ya sea por una situación particular, que se acabaron el café, no repusieron el azúcar, dejaron un envoltorio maloliente en la oficina huele mal, alguien se llevó los resaltadores del otro compañero, se le perdió algo, tiene sospechas, lanza perjuicios, etcétera. Ante cualquier conflicto, si bien es cierto, como dijo su compañera, va a ser difícil quizás solucionarlo en el momento, así con dos, tres palabras solucionarlo, va a ser difícil, va a tomar tiempo, pero desde un inicio nuestra actitud va a marcar la diferencia. La forma en cómo me pare, la forma en la que conduzca mi cuerpo. Si mi cabeza está erguida, está agachada, miren la mano, cómo estoy va a marcar la diferencia al momento de mediar un conflicto. Numismática nos dice, el jefe debe hacer hablar uno por uno, claro, con ellos. Exponer el problema para que puedan solucionar efectivamente. Lo ideal sería que el jefe ahí, lejos de amilanarse, lejos de replegarse, de rendirse, es casi una postura de rendido, como que, ay, me tienen harto, debería mostrarse serio, tomar la iniciativa, mostrarse sereno, con temple, esa es la definición de temple, y tratar de buscar retomar el control de la situación. Roxana nos dice, perdón, Vero, creo que el dejarles discutir unos con otros está mal. Sí, claro que sí. Para mí debería ponerse más fuerte y hacer que cada uno hable a su tiempo y con respeto. Efectivamente, Vero, gracias. Rosana nos dice, definitivamente debemos de día a día gestionar nuestras emociones. A veces esto es porque ya viene con una serie de problemas desde casa. Efectivamente, Roxana. Y claro, se refleja esto en la actitud de cómo hablo, cómo miro, cómo saludo y lo va a notar la persona. Claro que sí. Pero dice, por si es el jefe, debe imponerse. Mucho cuidado con la palabra imponerse. Tiene que ser de manera gradual, paulatina, sin recaer en el mismo nivel de violencia o agresividad que estén mostrando los participantes, ¿ok? Y hacer respetar, sí, buscar siempre el respeto. Roxana dice, es importante tener hábitos como los que se mencionaron, respirar, ser consciente de los pensamientos, hacer ejercicio, sí, ¿por qué no? Para regular los niveles de cortisol, ¿verdad? El ejercicio ayuda mucho para regular el estrés, los niveles de cortisol, la ansiedad y demás. Y Socorro nos dice, como líder, el jefe debe tener mucha actitud y apoderarse de la reunión y hacerse sentir, exacto, a mostrar que está tratando de solucionar el problema y el tema que se está tratando. Perfecto. Gracias a todos. Muy bien, todos lo tenemos claro. Entonces, me queda decirles, keep on practicing, porque esto requiere práctica.
De la teoría a la práctica hay una brecha no muy larga, pero se puede acortar dicha brecha con la práctica. Es lo que va a primar. Vamos a mirarnos al espejo, vamos a ensayarnos, vamos a ver cómo es nuestra gesticulación al momento de responder a cierta situación, quizás ensayar un speech, ¿sí? A resolver dudas, consultas, evitar caer en el conflicto. No digo que no se dé, pero si se puede evitar o prevenir sería ideal, ¿sí? Muy bien, sigamos por favor. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver qué es la comunicación efectiva, vamos a ver por qué es importante en la labor administrativa, vamos a identificar los tipos y elementos del proceso comunicativo, vamos a reconocer algunas barreras y errores frecuentes que se presentan y por qué no procurar el desarrollo de habilidades como la escucha activa, la asertividad y el famoso feedback, ¿ok? Muy bien. Esta dinámica la vamos a dejar para después, no se preocupen, vamos a avanzar con el tiempo porque aquí quiero darle relevancia y mayor importancia a estas técnicas. Yo sé que estas técnicas a ustedes les van a ayudar y como les mencionaba en un inicio, más allá entonces de la palabra y más allá de mi lenguaje no verbal, hay otro elemento clave, la dicción y la entonación. Y como se dan cuenta, lo estoy haciendo ahora mismo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué mejorar la dicción? ¿O en qué debemos hacer para mejorar la dicción? Primero, hay que buscar articular las palabras con claridad, ¿sí? Podemos, para esto, para poder articular bien las palabras, pronunciar bien las palabras, podemos practicar ejercicios como los trabalenguas, ejercicios con la lengua y el paladar. No sé si alguno tuvo problemas en la época de pandemia con la mascarilla. Algunos pacientes míos me mencionaban que habían olvidado en qué parte de su boca iba su lengua. Habían olvidado de qué manera colocarse, de qué manera expresar, ¿sí? Entonces, esto solo se puede mejorar a través de la práctica. Yo les recomiendo ejercicios como trabalenguas para mejorar la dicción. También ayuda mucho el tener un control del ritmo, ¿sí? Es decir, modular la velocidad con la que hablamos, sobre todo en aquellas palabras, temas o oraciones que requiere dar mayor énfasis para que así mi interlocutor, mi receptor, pueda comprender de mejor manera para que le sea más fácil comprender la intención de mi mensaje, porque claro está que esto lo hago para dar énfasis, quiero que tome especial atención en eso que estoy diciendo, entonces controlo el ritmo. También puedo ajustar el volumen con el que yo hablo, es decir, adapto mi voz al espacio. Si estoy en un lugar cerrado, no voy a gritar. Y si estoy en un lugar abierto, tengo que procurar proyectar la voz, tampoco gritar. Y va a depender también de la audiencia, va a depender del público al que nos estamos dirigiendo, sin forzar tampoco la voz, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Daniela nos dice, ¿cuánto tiempo le tomó a usted? Bueno, yo considero que sigo aprendiendo, gracias Daniela. Yo considero que ha sido la práctica. He empezado desde la universidad, tratando de hacer las exposiciones de manera consciente, ya en el mundo laboral, dando charlas, dando talleres, teniendo todo tipo de situaciones. Los ejemplos que yo les muestro son ejemplos vividos por mí, son mis experiencias. Así que sí, esto es un proceso que toma tiempo, toma práctica, pero no difícil y no muy largo, siempre y cuando seamos constantes en este proceso de práctica y pongamos atención a cada una de las técnicas que se nos van a ir presentando, ¿sí? Otra forma es variar la entonación. Hay que usar los cambios de tono para mantener el interés, porque si uno habla en flat, no sé si les ha pasado, uno escucha un podcast donde el locutor no entona, no hace pausa, simplemente lee como si fuera esos
periodistas o esos locutores del Congreso que dan, se acuerda, decreto de ley, ya, si uno habla de manera flat, de manera plana, sin entonar, definitivamente algunas personas pueden perder el interés. Si es que el tema no es muy interesante, va a perder el interés, ¿sí? Y esta forma también de entonar va a ayudar a transmitir mejor mis emociones. Si yo intento transmitir una emoción de alegría y mi palabra lo dice, mi cara lo dice y mi entonación lo muestra, definitivamente se va a entender mejor. Y la última clave, la respiración, tomar aire. Tomar aire entre las frases para evitar que uno se trabe, para así tener mayor fluidez al momento de conversar, ¿sí? Y miren, aquí les he traído un breve ejercicio, ¿sí? De cómo son los tipos de entonación. Aquí hay 4, en realidad hay más, pero por temas de tiempo, les voy a mostrar 4 tipos de entonación. La entonación enunciativa, miren ustedes, el nivel más bajo es el grave, el nivel intermedio es entre los dos y el último el agudo. Entonces, vamos a tratar de replicar el ejemplo. Le pido por favor que lo hagan en casa también. Una entonación enunciativa sonaría así. Hay clase, ¿sí? Hay clase. Casi un flat, pero tiende a la baja. Hay clase. ¿Sí? Clase. Termino hacia abajo. No es hay clase, no. Hay clase. Cambia. Va a depender del contexto en el cual yo debo utilizar este tipo de entonación. Por otro lado está la entonación exclamativa. ¡Hay clase! La entonación imperativa. Ven a clase. Ven a clase. ¿Sí? Va de arriba, baja, y vuelve a subir y otra vez baja. Ven a clase, como una orden, ¿no? Ven a clase, pero tampoco le grita, entonces por eso es imperativa. Y la famosa interrogativa. ¿Hay clase? Termina hacia arriba. ¿Hay clase? No es lo mismo que ¿hay clase? ¿No? ¿Hay clase? Y la última, ¿qué clase hay? Miren, ¿qué clase hay? Cambia la entonación. No se preocupen, este PPT lo van a tener a la mano, practíquenlo, pueden practicarlo en su día a día, con sus amigos, con su familia, que la práctica sea el maestro, ¿sí? Continuando, un poco de teoría. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? La comunicación efectiva es aquella que permite la comprensión clara del mensaje, facilitando una respuesta adecuada del receptor, ¿sí? Si yo me comunico de manera eficiente, la mejor manera de identificarlo es que el receptor me va a dar una señal. El receptor va a sentir, va a decir, sí, te entendí o no, no te entendí. Lo que queremos con esta comunicación efectiva es que el receptor nos entienda de manera clara. Y esta comunicación efectiva implica no solo la transmisión de información, tal y como lo hemos comentado anteriormente, sino también la creación de entendimiento mutuo entre el emisor y el receptor. Tiene que haber una intercomunicación. Si yo emito el mensaje, y vamos a poner el ejemplo, hacia ustedes, y yo les pregunto, ¿se entendió? Y ustedes me levantan su manito, para mí es la referencia, el feedback suficiente para saber que efectivamente me di a entender. ¿Sí? Como nos dice, gracias Cintia, perfecto. Justo a eso me refiero, genial. Robbins y Judge en el 2019 nos dicen, la comunicación efectiva ocurre cuando el receptor interpreta el mensaje del emisor con el significado que éste quiso transmitir. Es decir, si yo les digo, ¿me entendieron? La comunicación efectiva es, y ustedes sí, entendí que la comunicación efectiva es, entendieron mi mensaje y entendieron mi intencionalidad,
Por lo tanto, capturaron el significado de lo que yo quise transmitir. Cuando ustedes logran tener ese tipo de feedback, significa que la forma en la cual se comunica es efectiva, ¿sí? Entonces, quédense con ello. No basta con hablar. Comunicar implica conectar con el otro, ¿sí? ¿Y quién es el otro? El receptor. Vamos a ver aquí los elementos del proceso comunicativo. Basado en el modelo clásico de comunicación propuesto por Shannon y Weber en 1949 y complementado por aportes de Berloc de 1960 y Robbins del 2019, este proceso comunicativo incluye lo siguiente. Primero, el emisor, quien es aquel que inicia el mensaje. Segundo, el mensaje es el contenido que se desea transmitir. Tercero, el canal, es decir, es el medio físico o digital que se va a emplear. En el caso de nuestra comunicación del día de hoy, ¿cuál es el canal? Fácil, ¿ah? ¿Cuál es nuestro canal en nuestra clase del día de hoy? Rapidito los leo por el chat. Sí, es digital, pero ¿cuál es? Tiene un nombrecito. Empieza con G y termina con T. A ver, ¿cuál es el canal de nuestra red? Gracias, Vero, Google Meet. Perfecto, genial. Sigamos entonces. Código, el lenguaje, los signos o símbolos. En este caso es mi voz, mi gestualidad, si están viendo mi cámara, y mi PPT. Y, ¿por qué no? Mi lápiz. A mí me gusta usar este plumón para que de esta manera vayan siguiendo mi comunicación. Gracias, Daniela. Gracias, numismática. El ruido es cualquier interferencia. Si por ahí se cuela la información, el ruido de mi perrito ladrando, si se me va el internet o si es que ocurre un problema con mi micrófono, definitivamente va a hacer ruido en la información, pero va a depender del interlocutor cómo es que maneja la situación también, ¿sí? Y la famosa retroalimentación, que es la respuesta del receptor indicando si entendí o no entendí. ¿Ok? Ahora, todo esto, ¿por qué es clave para nosotros? Ya, yéndonos a nuestro contexto actual, este es un curso de asistente administrativo. ¿Por qué es clave? Vamos a ver. Porque es el medio principal para coordinar tareas, para entregar información y para resolver conflictos, tal y como lo hemos visto. La comunicación asertiva permite establecer relaciones interpersonales laborales sólidas. Favorece la eficiencia, porque los procesos se van a dar de manera más ágil, ¿sí? Me entienden a la primera, puedo resolver más rápido la tarea y el proceso, el procedimiento, el flujo de atención, etcétera, se va a dar de manera eficiente, no va a haber problemas, no va a haber cuellos de botella. Permite transmitir instrucciones claras, facilita la atención efectiva al cliente, ya sea el cliente interno o el cliente externo. Ayuda a evitar errores, ¿sí? Duplicaciones y posibles conflictos. Promueve la cooperación y el clima laboral positivo. No solamente la comunicación efectiva, entonces, nos va a ayudar en nuestra entrevista laboral. No solamente nos va a ayudar a resolver conflictos. Vean ustedes, repercute en prácticamente todo el proceso administrativo. Por eso es importante. Por eso es una competencia muy, muy requerida por las empresas. Como vimos en la clase número 1, prácticamente todas las ofertas laborales incluían la competencia comunicación en su proceso. Así que practíquenlo, ¿sí? De acuerdo con Chavenato, en el 2009 nos dice, en las organizaciones, la calidad de la comunicación está directamente relacionada con la calidad de la gestión y la productividad. Sí, porque repercute de gran manera, tiene un gran impacto. Así que es importante considerarlo, ¿sí? Muy bien, ahora sí, les prometí práctica y práctica vamos a ver. Por favor,
Quisiera que todos nos concentremos, estemos atentos. Y ahora vamos a someter a práctica lo visto el día de hoy, ¿sí? Antes de explicar la dinámica, por favor, me confirman con un pulgar arriba si todo ha quedado claro, si todo está muy bien. Si tienen dudas, por favor, escríbanlo por el chat. Con mucho gusto les ayudo. Gracias a todos los que están mandando sus reacciones. Perfecto. Me alegra, es un gran feedback para mí. Entonces, sin más preámbulo, vamos al ejercicio, ¿sí? A escena, comunicación efectiva en acción. ¿Cuál es el objetivo de nuestra dinámica? Primero, poner en práctica los conocimientos adquiridos en esta clase. Sé que es corto, pero vamos a intentarlo. Numismática, no te preocupes, te entiendo perfectamente, ¿sí? Muchas gracias. Ya en casa lo practicas. Entonces, vamos a poner en práctica lo visto hasta el momento. Vamos a ver situaciones. Voy a presentarles 4 situaciones, situaciones simuladas. Y el objetivo va a ser que ustedes puedan expresarse de manera oral, porque si pueden, ahí su coordinador nos va a ayudar. Los que desean participar levantan la manito, les habilitamos el micrófono y participan. La mejor manera de volvernos buenos comunicadores es comunicándonos. Así que vamos a ver quiénes se animan y vamos con ello. ¿Cuáles son las instrucciones? Primero, necesito 4 voluntarios o 4 voluntarias que quieran ensayar una situación breve de comunicación en el entorno laboral. ¿Por qué 4? Porque necesito 2 emisores y 2 receptores, ¿sí? Ya vimos el proceso comunicativo, entonces son situaciones preparadas donde se necesite un emisor y un receptor, es decir, 2 personas por cada situación. Tendrán 1 minuto para preparar su participación. Si desean más, no hay problema, tenemos un poco más de tiempo. Y luego 2, 3 minutos aproximadamente para representar la escena. Luego de cada representación, cada grupo dará una breve retroalimentación. Si se comprendió el mensaje, cómo fue el lenguaje no verbal y si hubo escucha activa y o respeto al momento de comunicarse, ¿sí? Para empezar, 3 puntos claves básicos que todo proceso comunicativo debe tener para lograr la efectividad requerida. Entonces, escenarios propuestos, ¿sí? Vamos a formar 2 grupos de 2 personas cada una y cada grupo va a elegir un escenario, ¿sí? Escenario número 1. Una compañera llega tarde por tercera vez y se debe conversar con ella sin confrontarla. Si un equipo elige este escenario, pues una persona va a ser la compañera y la otra va a ser la confrontadora. En el segundo escenario, eres asistente y tu jefe te pide corregir un documento, pero no te explicó bien el cambio y debes volver a hablar con él para aclararlo con tacto. Entonces, si el grupo elige esta escena, uno será el asistente y el otro será el jefe. En la tercera escena, un cliente llama molesto por un error en su pedido y debes escucharlo y explicarle cuál es el procedimiento, qué es lo que se va a hacer. Entonces aquí el emisor será el cliente y el receptor será el asistente administrativo que debe explicarle la situación. Y por último, el número 4, deben preparar un discurso diplomático para rechazar una solicitud fuera de plazo a un proveedor importante. Deberán leer el borrador en voz alta si es que lo desean escribir. Si desean improvisar, bienvenido está. Y de esta manera se fomenta la interacción entre ambas partes. Como ven, no hay un guión. Yo doy paso aquí a la improvisación, ¿sí? Así que, por favor, anímense. Y por esta ocasión, quisiera que levanten la mano mis 4 voluntarios y mis 4 voluntarias para comenzar con el ejercicio, ¿sí?
Les doy un minutito para que vayan leyendo los escenarios y puedan levantar la manito y participar. Recuerden todos, chicos, chicas, que la mejor manera de aprender una comunicación eficaz es con la práctica, ¿sí? Les doy un minuto para que se animen y levantan la manito. ¿Nadie? Ok, ok, está bien. Sí, sí, Daniela. Bueno, pero la pelota está en su cancha. Si no lo practicamos ahora en clase, no hay problema. Por favor, háganlo en casa, ¿sí? A menos que Rebeca o Daniela quieran participar. De lo contrario, pasamos a otra dinámica, ¿sí? Que sea sorteo. Dedocracia, dicen por acá. No, yo creo en el compromiso. Lo que pasa, chicos, chicas, que el proceso educativo parte de la voluntad y el compromiso en el proceso formativo. Y los que están proponiendo sorteo, yo los invito a levantar la mano porque me da a entender que quieren participar. Entonces díganme yo quiero, elíjame a mí y lo practicamos, escoge por ahí alguien más se anima. Entonces yo apelo. No es necesario prender la cámara, solo es el audio. Y claro, como nos dice Celi, algunos están en el carro, en el bus, están llegando a casa, no hay ningún problema, ¿sí? Roxana, genial, muchas gracias. Roxana, anda eligiendo el escenario, porque si nadie más se anima, hacemos la dinámica conmigo, Ya. ya, con Rebeca. Ah, Genial. no sé si me escucha. Sí, te escucho muy bien, fuerte y claro. Ah, ok, ok. Me había desconectado un momentito porque tenía que entregar unos documentos, pero entiendo que en base a lo que usted ha puesto, debo yo de explicar, decirlo como si lo estuviese haciendo, ¿no? Correcto, sí, es como vamos a interpretar la situación como si estuviéramos actuando, Ah, ¿sí? ok, ok. Ujú. Elige un escenario y tu compañera va a ser Rebeca. Rebeca, buenas noches. ¿Puedes activar tu micro? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Genial, Rebeca. Gracias por animarte. Entonces, en esta ocasión, Roxana va a elegir el escenario y tú vas a ser su receptor, ¿ok? Ok, ¿Sí? ¿O deseas tú elegir un escenario? no, ella levantó la mano primero, entonces puede escoger ella. Ujú. Listo. Listo, Roxana, nos comentas, nos dices cuál escenario deseas exponer y desde ya por el chat te están agradeciendo por el ejemplo. Gracias, Daniela, por la consideración. Cuéntame, Roxana, ¿elegiste? El uno, el primero en todo caso, Ok, para comenzar. perfecto. Ok. Entonces, miren, en esta situación, Rebeca, tú vas a ser la compañera que llegó tarde por tercera vez, la que tiene las tardanzas reincidentes, y Roxana, tú Ujú, eres la asistente administrativa que debes de conversar ujú. con ella, pero sin llegar a confrontarla, sino a explicarle y tratar de hacerle ver que está mal o no está bien visto o que ya no debe llegar tarde. ¿Ok? Roxana, tú me das la cuenta y comenzamos, ¿sí? Ya, listo. ¿Empiezo? Sí, por favor. 3, 2, 1, acción. Ok. Hola Rebeca, buenos días. No sé si tendrás un tiempito. Quisiera tener unos minutitos para poder conversar contigo. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, claro, cuéntame, ¿qué podemos conversar? Qué bien, gracias Rebeca. Mira, en esta oportunidad mi jefa me está pidiendo los roles de asistencia de forma mensual
y estoy viendo y detectando que hay mucha tardanza con respecto a tu ingreso a la empresa. Así que te voy a pedir, no sé a qué se deba, primero quisiera saber, escucharte, a qué se debe el hecho de que estés llegando, de repente hay un tema de problema, un tema de distancia, quisiera saber primero el por qué y en base a eso poder ver posibles soluciones. Eres una buena trabajadora, te desempeñas bien, eres proactiva, apoyas, tengo buenas referencias de ti, me he empapado primero con las personas para saber acerca de tu forma de trabajar y veo que eres un buen elemento. Entonces, quiero ver posibles soluciones, pero también quiero que entiendas del otro lado que hay reglas en la oficina y una de las cuales mantiene la gerencia es el ingreso. Entonces, te pido que por favor veas bien el hecho de considerar que sí es importante el ingreso a la oficina para evitar problemas, evitar este tipo de cosas. No es una llamada de atención, pero sí es un llamado al hecho de que por favor, ya que nosotros necesitamos un talento como tú en la empresa, también queremos en la parte de tu compromiso, ¿no? Que es el hecho de llegar temprano y poder de esa manera seguir trabajando como lo estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, la verdad, ahora que lo comentas, ciertamente las últimas 2 semanas he tenido algunos inconvenientes con el medio del transporte. Ujú. Me agrada que me llames aparte para comentarme el hecho. Sin embargo, yo creo que llevo un año aquí en esta empresa y todo el tiempo he llegado puntualmente. El hecho de que ustedes me hagan el llamado de atención porque he llegado tarde estas últimas 3 veces, si bien me lo estás comentando de una manera muy amable, me Ujú. parece este, un poco duro, ya que ustedes conocen mi trabajo y saben cómo me desarrollo y que suelo cumplir mis objetivos. Adicional a eso, Claro, justo. he visto que Ujú. anteriormente mi compañera Flora también ha llegado tarde aproximadamente desde hace 3 semanas y no le han hecho el mismo llamado de atención, no que yo sepa. Si pudiera haber una conversación respecto de todo el equipo y de todo el grupo y que se hiciera un llamado para todos los que estamos en este piso de la misma puntualidad, me sentiría más cómoda que fuera algo específicamente para mí, teniendo en cuenta de que he visto compañeros que tienen el mismo comportamiento. Claro, no hay problema. Se está empezando a hacer todo este tema de barrido con respecto a las asistencias. Es por eso que como primera opción se está dando el paso de escucharlos a ustedes primero para poder saber la situación y en base a eso ver posibles soluciones. Estamos empezando contigo, de igual forma vamos a hacerlo con las demás personas que están incurriendo en esto también y indistintamente el hecho del horario sí prima realmente dentro de la empresa, ¿no? Pero por eso es que primero queremos escucharlos para poder saber la situación. No te preocupes que yo voy a hacer llegar tu sugerencia a mi jefa y a la gerencia para ver de la mejor forma y poder solucionar esto. Perfecto. Me agrada mucho que hayas Listo, conversado esto conmigo, gracias. entonces esperaré la reunión grupal. Lo hizo muy bien, Ok, en realidad ok. quise ser problemática, pero no hallé cómo. Sí, supuestamente iba a ser más suavecito, pero me puso problema. Yo quería ser problemática. Ok, ok, gracias, gracias. Muchísimas gracias, chicas. Fuerte las palmas, por favor, para sus compañeras. Lo han hecho genial, excelente. Roxana, buena manera de controlar la situación, excelente. Me ha dejado con intriga. Cuéntame, ¿tú tienes experiencia en ese tipo de situaciones? ¿Trabajas quizás en recursos humanos? No he trabajado, no he estado muy ligada al tema de recursos humanos, he estado más al tema asistente administrativo, muy cercana a la administración, pero sí, o sea, tengo varios años de experiencia y he visto muchos casos distintos y he llevado muchos cursos con respecto a habilidades blandas, control de emociones, también estoy muy empapada de eso porque es muy importante, ¿no? Y usted ha tocado un punto muy importante. A veces muchas personas no es que se irriten dentro de la oficina, sino que ya vienen irritadas fuera, ya de casa, no se controlan. A veces uno muy amablemente puede pedir algo y de repente ellos reaccionan de otra manera. Entonces es importante el tema de las emociones, ¿no? Ya que vamos a estar muchas horas en un lugar, lo ideal es lo mínimo tratar de, pues, de llevarlo de la mejor manera, ¿no?
Sí, es importante todo eso. Y se nota, créeme que se nota tus años de experiencia, tus capacitaciones, de verdad te felicito. Muy bien controlado, muy bien Gracias. manejado. Tu respuesta la dejó satisfecha, se estaba quejando, como dice aquí, se quiso poner tóxica, pero Eso, eso. brillante, de verdad. Muy bien, Roxana, te felicito y muchas gracias Gracias. por tu participación. De igual manera, Rebeca, la forma en la cual trataste de voltear la situación para enriquecer el ejercicio se valora muchísimo, en serio. Te agradezco también bastante por tu iniciativa, tu proactividad y nada, les agradezco, chicas, por su participación. ¿Sí? Gracias a las dos. Y ahora quisiera que los demás, todos, utilicemos el chat para analizar lo visto, el amable ejemplo que nos han hecho sus compañeras. Lo han hecho genial, lo están felicitando por el chat. Muy bien, entonces analicemos. De acuerdo con lo escuchado, ¿se comprendió el mensaje? Tanto del emisor como receptor y del receptor al emisor. Sí, claro, dice Daniela, perfecto. Se comprendió. Hasta Roxana le dio un no te preocupes, tu queja va a ser entendida, le dio calma, le dio probablemente la respuesta que ella buscaba escuchar, mitigó su sentimiento de injusticia, que es más o menos lo que le daba a entender, ¿no? Como solo porque a mí y demás. Todos dicen sí, muy bien, sí, Lidia, Claudia, Durasca, Vero, muy bueno, sí, Gracie se comprendió, Susi lo manejó bien, excelente. Bueno, en esta situación no podemos a poder analizar el lenguaje no verbal, pero sí es importante tomarlo en cuenta. Pero quizás lo que sí podemos analizar es la entonación. Cuéntenme ustedes, tanto de parte del emisor como el receptor, ¿la entonación fue buena? ¿Consideran ustedes que sí transmitió un poco la emoción detrás, la intención? Eh, Maciel nos dice, sí, muy buena. Ana nos dice, sin ser grosera, defendió su punto. Exacto. De igual manera, Rebeca, ¿no? Dijo, bueno, entiendo, pero no me parece y logró transmitir su insatisfacción de manera educada y respetuosa. Durasca nos dice, transmitieron la inquietud de manera pacífica. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, hubo escucha activa y hubo respeto. Felicidades, Roxana, felicidades, Rebeca, lo han hecho muy, muy bien. Entonces, ya llegando a la parte final de nuestro curso, de nuestra clase, Maciel nos dice si fue buena, no hubo exaltación, fueron cordiales las dos, exacto. Entonces, hoy hemos visto que la comunicación efectiva no solo se aprende, sino que se practica, tal y como lo comentó muy bien Roxana. Ella lo lleva practicando mucho tiempo y vean ustedes, se nota, se vio reflejado y es lo que ustedes aplauden y felicitan. Entonces, es un buen ejemplo a seguir lo que nos ha mencionado su compañera Roxana. Ya Javi nos dice, lo hicieron excelente, claro que sí. Entonces, la práctica hace al maestro, ¿sí? Como toda habilidad, mejora con el uso consciente. Hay que ser conscientes de todas estas técnicas y elementos comunicativos. Porque recuerden, no se trata solo de hablar, sino de conectar, de comprender y de construir. Lograron conectar. Rosana logró conectar con la inquietud de Rebeca. Logró transmitirle que la comprendía, logró transmitir su empatía. Y de esta manera lo que ha hecho es construir un vínculo fuerte, un vínculo asertivo. Rebeca definitivamente se va a ir feliz porque entiende que la responsable de ver su caso es una persona preparada, respetuosa, profesional y construye un vínculo laboral fuerte. La próxima vez que ocurra un problema, alguna situación, Rebeca va a confiar en Roxana, construye esa confianza, ¿sí? Por eso es que la comunicación efectiva repercute en prácticamente todo el proceso administrativo. Por último, vamos a ver 10 claves, sí, de manera fugaz,
para la comunicación efectiva. Todos atentos y atentas, por favor. Primero, ya nos dimos cuenta, clave primordial, la escucha activa. Prestar atención, mostrar interés. Roxana nos dio el ejemplo, Rebeca igual. Y no interrumpir, ¿sí? No es imponerse, no es, sí, pero no, ¿sabes qué? No, no, a ver, ¿me dejas hablar? No, perdón, no, eso no, chicos. Es una manera grosera de interrumpir y eso no está bien, ¿ok? Lejos de ayudarnos a comunicarnos, lo que va a hacer es que la otra persona se cierre, ponga una muralla, ya no quiera entablar comunicación, desvíe la mirada, no nos preste interés o simplemente se vaya, ¿ok? Segunda clave, la empatía. Ya lo vimos en el ejemplo. Ponerse en el lugar de la otra persona y comprender sus emociones y hacerle ver que le entendemos. La asertividad, expresar las opiniones de manera respetuosa, tal y cual lo hizo Rebeca. Rebeca entendió que Roxana está cumpliendo con su trabajo, está cumpliendo con su función, porque ella también es una trabajadora de la empresa, pero ella expresa su incomodidad de manera respetuosa, sin llegar a malinterpretar la situación, sino por el contrario, buscando que le den una solución a su problema. La adaptabilidad, ajustar, ¿por qué no?, nuestro estilo de comunicación según el contexto y según la audiencia. No va a ser igual la manera en la cual me comunico con mi jefe que la manera en la cual me comunico con mi amiga o con mi amigo. De una u otra manera, quizás no nos damos cuenta, pero de manera inconsciente, estamos adaptando siempre nuestro estilo comunicativo de acuerdo al público, de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a mi interlocutor, de acuerdo al contexto también. Y sí, es una buena práctica y está recomendado. Evitar las interrupciones, evitar las distracciones, ¿por qué no? Si está dentro de nuestras posibilidades, procurar hacerlo. Buscar la claridad y la concisión. Ser breve, preciso y conciso si la situación lo amerita. Expresar las ideas de forma clara y de forma directa, igual manteniendo la línea del respeto. El lenguaje corporal, ya hablamos mucho sobre ello. Cuidar nuestros gestos, tomar conciencia de quizás nuestro ceño, nuestro músculo nasofaringeo, cómo ponemos la boca, si achinamos o no los ojos, abrimos los ojos. Si somos expresivos, quizás controlarlo un poquito, ¿no? Tratar de tomar conciencia de cada uno de los músculos de nuestra cara, usar nuestras manos, usar el cuerpo, nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Feedback. ¿Por qué hablamos aquí de feedback? Porque tal y como vemos, el feedback está presente en el proceso comunicativo. Hay que saber dar información, hay que saber dar retroalimentación y hay que saber recibirla. Sobre todo, sé que a veces no ocurre de la manera que uno lo espera, pero nos ha tocado quizás recibir retroalimentación destructiva en lugar de una retroalimentación constructiva. La retroalimentación constructiva es la que te da una oportunidad de mejora, es la que te muestra una oportunidad de mejora, es la que de manera muy tranquila, muy amable, empática, asertiva, te muestra quizás un error o en su defecto te muestra una oportunidad de mejora. Pero, ¿qué sucede con la retroalimentación destructiva? Lo que va a buscar definitivamente es hacerte sentir mal. Si no es de manera intencional, puede que de manera casual se presente esa retroalimentación destructiva. Quizás alguno de nosotros nos ha tocado, un jefe malhumorado que por un error nuestro terminaron poniéndole un memorándum o afectando toda el área, retrasando un proceso, generando un problema con un proveedor, con un cliente interno, externo, etcétera. A veces no siempre se da lo que uno espera. Entonces, vamos a tratar de también aprender, prepararnos, cómo responder frente a un feedback no positivo, frente a un feedback no constructivo, para de esta manera no traer como consecuencia emociones negativas, como la frustración, el estrés, posible depresión, ansiedad. Hay que cuidar nuestra salud mental en el entorno laboral
y está estrechamente ligado a nuestro proceso comunicativo, porque somos humanos, somos seres inherentemente sociales y la interacción social involucra la comunicación. Entonces, sí, para comunicarnos con el otro hay que también tener atención y cuidado en nuestra salud mental, ¿ok? Hay que elegir el canal adecuado. Hay que seleccionar el medio más eficaz para el mensaje. Si es una comunicación formal, lo mejor será un correo o el canal de comunicación corporativo como Slack de la empresa. Si es un mensaje informal, podemos utilizar cualquier red social o algún medio escrito que consideremos. Y por último, hay que aprender a aceptar nuestros errores. Errar es humano, lo mejor es aceptarlo y reconocerlo a tiempo y buscar siempre aprender de ellos y ser mejores cada día. ¿Ok? Entonces, para terminar, nos quedan unos minutitos. Lo prometido es deuda. Por favor, quisiera que escaneemos el QR que tenemos aquí presente, ¿sí? Vamos a ingresar a una dinámica muy cortita con el Mentimeter. ¿Ok? Vamos a utilizar el día de hoy nuestro Mentimeter. Tenemos la pregunta, ¿qué es lo más difícil a la hora de comunicarse con alguien? ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado vivir a ustedes al momento de comunicarse con alguien? Quizás fue la forma en la cual se expresó hacia mi persona, quizás fue la forma en la cual me dio a entender su incomodidad, quizás fueron las palabras que eligió. Por favor, quisiera que por un momento nos detengamos a pensar en esto, nos pongamos a pensar en cuál puede ser lo más difícil al momento de comunicarse con alguien. Sí, ya para cerrar de esta manera nuestra dinámica del día de hoy. Sí, por favor, los invito a ingresar escaneando el QR y puedan ustedes registrar sus respuestas. Muy bien. Ya estamos viendo aquí nuestro Mentimeter. Ajá. No se preocupen, a ver, los que no tienen el acceso por el QR, les dejo aquí el link por el chat. Sale cargando, ok, no se preocupen. Ahí está. Pueden ingresar, vamos a presentar. Ok, listo. Ahora sí, ya tenemos respuestas. Genial, muchas gracias. Ok, ¿me confirman? Ya se puede ver, por favor. Ya pueden colocar. ¿Sí? Gracias, Daniela. Perfecto. Sí, pueden ingresar en el enlace que está en el chat. Ahí está, genial. Daniela, cuéntame, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? ¿El primero, el segundo, tercero? ¿Sí? Si no, vamos a leerlos todos, ¿sí? No se preocupe. Dice el primero, entre personas puede parecer sencilla la comunicación, que la otra persona no estuvo abierta a escuchar. Ok. Ok, ahora lo vamos a leer todo. Gracias, Daniela. Nos dice aquí su compañero o compañera que lo más difícil de comunicarse con alguien es que entre personas puede parecer sencilla. Lo más difícil de comunicarnos no siempre es hablar, sino conectar verdaderamente con alguien, también incluso en los desacuerdos en la comunicación. Exacto. Aquí nos dice probablemente
Aniela, que sea cerrada y que sea altiva. Ajá, muy bien. Es difícil. Cuando una persona ya genera un prejuicio, ya mostró una postura cerrada, ya no abierta a la comunicación, probablemente todo lo que digamos posteriormente no va a ser bien recibido, ¿sí? Aquí nos dice la dificultad más común al comunicarse es la falta de comprensión mutua debido a barreras como diferentes interpretaciones, contextos culturales o emociones, definitivamente. Muchas gracias. A veces se coge las palabras, si es un tema delicado o muy serio, es complicado. Muy cierto. Ya que en esos casos no solo se puede soltar palabras sin tacto, definitivamente hay que cuidar muy bien las palabras que vamos a decir. Lo más difícil en algunas situaciones para mí es cuando hay desacuerdo de ideas, es hacer que la otra persona logre entender mi punto de vista. Sí, no todos están de acuerdo y de todas maneras habrá que entender que todos los puntos de vista tienen que ser bien recibidos y respetados, ¿ok? Que la otra persona no estuvo abierta a escuchar el mensaje, claro que sí. A veces se coge las palabras y es un tema delicado o muy serio y complicado. Sí, claro que sí. El que no te presta atención, supongo que es lo que intentaron decir aquí. Mantener un tono adecuado de acuerdo al tema de conversación que se esté presentando y dar un feedback satisfactorio para el remitente. Efectivamente, muchas gracias. Tocaron el tema del feedback. Eso va a ser muy importante, sin ofender, sin fastidiar a la otra persona, ¿ok? Sin herir. Cuando escogen palabras que te hieren al decir las cosas, sí, efectivamente lo que acabamos de mencionar. Y de ahí es difícil retomar la comunicación, ¿no? Por más que uno trate de ser diplomático, cuando ya lanzaron una palabra que te hiere, que te incomoda, que te fastidia, a veces lo diplomático puede no funcionar, nos ofuscamos, nos estresamos y si no nos controlamos podemos también reaccionar de manera agresiva o violenta. La falta de empatía y choque emocional y prejuicios que algunas personas tienen y son cerradas y no quieren escuchar razones. Ya toca tener paciencia, sí. La paciencia va a ser clave en una situación conflictiva. ¿Qué es lo más difícil? No tener empatía, no aceptar los errores. Exacto. ¿Qué es lo más difícil? Dicen aquí, que la persona siempre quiera tener la razón y no escuchar o analizar lo que dice la otra persona, por lo que dificultará el poder comunicarse y hacerle saber otro tipo de ideas que puedan ayudar. Sí, la dificultad real no está en las palabras que se usan, sino en el contexto humano y psicológico detrás de la conversación. Superar estas barreras requiere un esfuerzo consciente entre compañeros. Muchas gracias. Muy profunda reflexión, me gusta. Aquí nos dice, no perder la paciencia y comprender a la otra parte, ya que no es sencillo comunicarse, efectivamente, la empatía. Gracias, Mili, creo que nos ha escrito Mili. Lo más difícil de comunicarse con alguien es cuando la persona no tiene ningún interés en la información o que tiene desacuerdo con algunas opiniones. Sí, el famoso prejuicio, el juicio a priori. No logré determinar de explicar mi idea, pero ya la persona me puso un no en primera instancia, ya es difícil seguir la comunicación. ¿Qué es lo más difícil? Decirle a un compañero que se equivocó al utilizar una herramienta no adecuada para otro asunto. Comunicarle el error al otro, ¿no? El famoso feedback. Ahí tenemos que procurar ser constructivos. Después de escuchar su excusa, no aceptó su error, más complicado aún, mucha suerte. Que la otra persona no entienda que al margen de pensar diferente no significa que esté mal. Exacto. Todas las opiniones deben ser bien recibidas, comprendidas y aceptadas, porque en la riqueza de la variedad es donde está lo más importante, el meollo, ¿no? Y yo creo que de esa manera todos aprendemos. Siempre hay algo nuevo que aprender, cada persona tiene distintas ideas y de esas distintas ideas se puede seguir aprendiendo. Lo más difícil que me ha tocado a mí es hablar con una persona que es cerrada y cree que tiene la razón sin ser abierta a escuchar. Sí, sucede por distintos problemas, por distintos factores, ya sea de personalidad, de carácter o socioculturales, es que esta persona quizás opte por mostrarse cerrada. Va a ser un reto si es que sí o sí tenemos que comunicarnos con él o con ella, y ahí el reto también va a estar en saber escoger la mejor técnica posible para buscar una apertura hacia esta persona. Mucha suerte con ello. Y por último, nos dicen que lo más difícil es cuando el receptor no admite sus falencias.
y su tono no es el adecuado, efectivamente. Muy bien, 19 personas con sus comentarios. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación. De esta manera, damos por culminada nuestra clase del día de hoy. Ok. Ejé. Han escrito por el chat también. Ok. Pero no se acaba de cargar, la otra persona no se... Sí, bueno, a aquellos que tuvieron problemas, mil disculpas. A los que pudieron participar por el chat, les agradezco mucho. Vero nos dice que la dificultad real no está en las palabras que se usan, sino en el contexto humano y en buscar un buen compañerismo exacto. Superar barreras requiere un esfuerzo consciente. Maciel nos dice, hay personas que no les gusta escuchar, sino que lo escuchen y es difícil así la comunicación. Claro que sí. Ana, no te preocupes, vamos a tratar de evitar que el problema persista en la siguiente clase. Disculpas a los que tuvieron problemas. Y no se preocupen que va a haber otra oportunidad para seguir utilizando el Mentimeter, ¿sí? Muchas gracias con todos. De esta manera damos por culminada nuestra clase el día de hoy, habilidades de comunicación efectiva. El día jueves nos vemos con organización y gestión del tiempo, clase que no se pueden perder. Vamos a ver herramientas digitales y técnicas de gestión como la matriz de Eisenhower y otras técnicas, ¿ok? Ya saben, procurando siempre la práctica engranada con la teoría. Quisiera que se vayan el día de hoy con la siguiente pregunta. ¿Con qué idea, palabra o aprendizaje clave te quedas hoy? Si pueden, me lo dejan escrito por el chat. Si no, reflexiónenlo, porque es importante que ustedes puedan articular entre lo que aprendieron previamente con lo aprendido el día de hoy. De esta manera, lo aprendido va a quedar más tiempo en la memoria, va a ser más fácil integrarlo y va a quedarse de manera más eficiente con ustedes. Va a haber un aprendizaje muy, muy eficiente. Gracias a ustedes, gracias Roxana, gracias Lidia, gracias Vero, la escucha asertiva, claro que sí. Vero nos dice que la comunicación debe ser la mayor herramienta que todo ser humano deberíamos tener, claro que sí. Javi nos dice la empatía, genial. Muchas gracias. Aquí al final algunas de las referencias bibliográficas vistas en la clase y referencias bibliográficas recomendadas para aquellos que desean profundizar su conocimiento sobre el tema. Daniela nos dice que hoy confirmó su iniciativa a mejorar su comunicación. Genial, mucha suerte, Daniela. Y Ana nos dice la retroalimentación y el reconocimiento. Perfecto. Aquí algunas lecturas webs recomendadas para mejorar la comunicación. Y con eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una linda noche y nos vemos el día jueves. Muchas gracias.